Una lección de respeto. Jake Crash Malone siempre había vivido según sus propias reglas. Miembro de la pandilla de motociclistas Black Vultures, le encantaba causar caos donde quiera que iba. Prosperó gracias al miedo y la intimidación que inspiraba en la gente. Y para él, el respeto era algo que había que tomar, no ganar. Una abrasadora tarde de verano, él y su tripulación irrumpieron en un pequeño pueblo en busca de problemas. El pueblo estaba tranquilo, el tipo de lugar donde la gente se conocía por su nombre. Eso solo hizo que fuera más divertido para Crash. Vio a un anciano ciego con un gran pastor alemán caminando cerca de la plaza del pueblo. El hombre se movió con cautela. Su blanco venía golpeando la acera mientras su perro lo guiaba. Al verlo, Crash sonrió burlonamente. Para él, los perros de servicio eran simplemente otra tendencia. Nunca entendió por qué la gente los necesitaba. «Mira esto». Se rió entre dientes ante su pandilla. Con un impulso repentino y cruel, aceleró el motor de su bicicleta, se dirigió hacia el anciano y estiró su pesada bota, pateando al pastor alemán en las costillas mientras pasaba. El perro aulló de dolor y tropezó, pero inmediatamente regresó al lado de su amo. Su entrenamiento, manteniéndolo concentrado a pesar del asalto. El anciano se tambaleó un poco, pero mantuvo el arnés agarrado. Su rostro permaneció tranquilo, pero su mandíbula estaba apretada. Crash se rió mientras detuvo su bicicleta a unos metros de distancia. «Solo un perro, viejo. Consíguete un guía real, ¿vale?» Su pandilla se rió entre dientes, pero algunos parecían inquietos. Patear a un perro indefenso no era su tipo de diversión habitual. Entonces ocurrió algo inesperado. El anciano enderezó la espalda, giró la cabeza hacia Crash y habló con una voz que envió escalofríos por las espinas de la pandilla. «Ese perro es un oficial K9», dijo el hombre tranquilamente. Crash frunció el ceño, sin entender al principio. Pero entonces el anciano sacó una placa que llevaba colgada del cuello. Era una placa de policía. «Este es Rex», continuó. «Es un perro K9 retirado de mi unidad. Acabas de agredir a un perro de servicio, lo cual, por si no lo sabías, es un delito federal». La pandilla quedó en silencio. Antes de que Crash pudiera procesar completamente la situación, el perro de repente se puso de pie, percibiendo el cambio en la postura de su manejador. «¿Crees que es divertido atacar a un animal inocente?» El anciano dio un paso adelante. Crash se rió nerviosamente, intentando actuar con calma. «Vamos, viejo. Fue solo una broma, Rex». Ante la orden, el pastor alemán se lanzó hacia adelante con la velocidad del rayo. Antes de que Crash pudiera reaccionar, el poderoso perro saltó, lo tiró de su bicicleta y lo inmovilizó contra el suelo con un gruñido tan profundo que le retumbó en el pecho. La bravuconería de Crash se desvaneció cuando sintió los afilados dientes flotando cerca de su garganta. «Llámalo, hombre. Llámalo». Crash gritó, forcejeando, pero paralizado por el miedo. El anciano caminó con calma, inclinando ligeramente la cabeza como si escuchara el sonido de la respiración frenética de Crash. Se arrodilló y dijo en voz baja: «¿Crees que eres duro? ¿Crees que el respeto se trata de ser temido? Este perro tiene más disciplina, más coraje y más honor que tú jamás tendrás». Rex dejó escapar otro gruñido, su peso presionando el pecho de Crash, haciéndole difícil respirar. «Debería dejar que te enseñe una verdadera lección», dijo el anciano. «Pero yo no soy como tú». Con un silbido agudo, le indicó a Rex que diera un paso atrás. El perro obedeció al instante, alejándose, pero manteniendo una mirada fija en Crash. Crash se puso de pie de un salto, con el rostro rojo de humillación mientras se limpiaba el polvo de la chaqueta. El resto de la pandilla se quedó paralizada, sin saber qué hacer. «Será mejor que el sheriff no se entere de esto», dijo el anciano, golpeando significativamente su placa. «Porque si lo hace, te enfrentarás a algo más que un perro». Crash tragó saliva con fuerza. Sin decir otra palabra,
saltó de nuevo a su moto y aceleró el motor. «Salgamos de aquí», le ladraste a su pandilla. Mientras se alejaban a toda velocidad, echó una última mirada por el espejo retrovisor. El anciano se mantuvo erguido, con su mano apoyada en la cabeza de Rex, y los ojos dorados del perro nunca lo abandonaron. Crash nunca olvidaría ese momento y nunca más volvería a meterse con un perro de servicio. El rugido de la motocicleta de Crash resonó en la carretera vacía mientras se alejaba a toda velocidad de la ciudad. Su corazón todavía latía con fuerza por el encuentro. Su pandilla cabalgaba en silencio detrás de él. Ninguno de ellos se atrevió a comentar lo que acababa de suceder. Crash estaba furioso. Furioso con el anciano, furioso con el perro, pero sobre todo, furioso consigo mismo por haberse asustado. Se había enfrentado a bandas rivales, peleas de bar e incluso alguna que otra persecución policial. Pero algo en aquel hombre ciego y su perro lo había conmocionado hasta lo más profundo. Esa noche, se detuvieron en un bar en las afueras de la ciudad. Aplastado disparo tras disparo, tratando de sacudirse la vergüenza de antes. Pero la imagen de esos afilados colmillos flotando cerca de su garganta no abandonaba su mente. «¿Estás bien, hombre?». Uno de sus tripulantes, Tank, finalmente preguntó. Crash dejó caer su vaso de golpe. «Estoy bien», espetó. «Solo estoy enojado. Ese viejo cree que puede humillarme así». Tanque dudó. «Quizás deberíamos dejarlo ir. Es decir, no sabíamos que era un perro policía». Crash lo fulminó con la mirada. «No dejamos pasar las cosas, Tanque. Así no funciona». A la mañana siguiente, con resaca pero todavía ardiendo de resentimiento, Crash decidió que no había terminado con el anciano. Necesitaba vengarse. Necesitaba demostrar que nadie lo había tomado por tonto. Regresó a la ciudad al amparo de la oscuridad. Sabía que el anciano probablemente vivía cerca. Y efectivamente, después de preguntar un poco, descubrió dónde. Una pequeña casa cerca de las afueras, cerca del bosque. Crash estacionó su bicicleta a unas cuadras de distancia y se acercó silenciosamente a pie. No estaba seguro de lo que iba a hacer. Quizás solo asustar al tipo, romper una ventana, algo que le haga sentir en control nuevamente. Entonces lo vio. El anciano estaba sentado afuera en su porche, con una taza de café en la mano. Rex yacía a su lado, con las orejas alerta, siempre atento. Crash sonrió. Esto fue casi demasiado fácil. Metió la mano en su bolsillo y sacó un petardo. Justo cuando estaba a punto de encenderlo, una voz lo detuvo en seco. «Yo no haría eso si fuera tú». Crash se dio la vuelta, pero no vio a nadie. Sus ojos se movían nerviosos entre las sombras. Entonces, desde la oscuridad, una figura apareció bajo el tenue resplandor de la luz del porche. Un hombre alto y de hombros anchos, que viste un uniforme de sheriff. El estómago de Crash se encogió. «Debe ser el tonto que pateó al perro de mi padre». La voz del sheriff era tranquila, pero había algo en su tono que hizo que a Crash se le helara la sangre. «Mira, hombre. Fue una broma». Crash dijo rápidamente. No sabía que el perro era el sheriff y dio un paso más cerca. «No lo sabía. Y ahora estás merodeando por su casa por la noche». Crash dio un paso atrás. Yo estabas a punto de cometer otro error». El sheriff interrumpió. «Y créeme, hijo, no quieres eso». Crash apretó los puños. Su orgullo le decía que debía contraatacar. Pero el sheriff estaba construido como un tanque. Y Crash había visto suficientes agentes de la ley en su vida para saber que éste no iba a dejar pasar las cosas. Detrás del sheriff, Rex se puso de pie, con sus ojos fijos en Crash. «Esto se desarrollará así», dijo el sheriff. «Volverás a montarte en tu bicicleta y te irás de este pueblo. Y si alguna vez regresas, si tan solo oigo tu nombre en mi jurisdicción, me aseguraré de que te arrepientas». Crash tragó saliva con fuerza. Quería discutir, quería mantenerse firme,
pero el peso de la mirada de Rex y la presencia inquebrantable del sheriff aplastaron cualquier ilusión de control que le quedaba. Sin decir otra palabra, Crash se dio la vuelta y caminó de regreso a su bicicleta. Sus manos temblaban cuando puso en marcha el motor. Mientras salía de la ciudad por última vez, se dio cuenta de algo aterrador. Por primera vez en su vida, aprendió lo que era el verdadero miedo. Crash viajó durante horas, empujando con fuerza su bicicleta por la carretera abierta. La advertencia del sheriff y la mirada penetrante de Rex se grabaron en su mente. La humillación, el miedo, la comprensión de que se había metido con la gente equivocada. Todo aquello se le quedó en las entrañas como un peso de plomo. Al final, llegó a un motel destartalado en las afueras de otra ciudad. Su pandilla se había dispersado después de su retirada. No dispuesto a seguir a un líder que acababa de ser puesto en su lugar por un anciano ciego y un perro. Acostado en la rígida cama del motel, Crash miraba fijamente el techo, con la mente acelerada. Tenía dos opciones. Podía seguir corriendo, lamiéndose las heridas y dejando que este fuera el momento en que su reputación se derrumbara, o podía vengarse. El pensamiento ardía en su cerebro. El viejo y ese barro lo habían humillado. Y el sheriff lo amenazó como si fuera un punk callejero. Necesitaba hacer algo grande. Esa noche, Crash ideó un plan. La venganza cuando amaneció, ya había hecho la llamada. Conocía a un tipo llamado Héctor, un exconvicto con una vena mezquina y sin moral. A Héctor no le importaban las reglas y no hacía preguntas. Unas horas más tarde, estaban estacionados afuera de la casa del anciano en una camioneta negra robada, observando desde las sombras. El corazón de Crash latía con fuerza, una mezcla de adrenalina y algo más. Algo que no quería admitir era el miedo. ¿Estás seguro de esto?, Héctor murmuró, mientras sus dedos tatuados golpeaban el tablero. Sí, gruñó Crash. Esperamos a que el viejo esté dentro. Luego nos llevamos al perro. Héctor levantó una ceja. ¿Qué quieres con un perro? Crash no respondió. Él solo sabía que si se deshacía de Rex, le quitaría la fuerza al anciano. Él se reiría el último. Llegó la noche y el anciano finalmente entró, dejando a Rex en el porche. El perro yacía con la cabeza sobre sus patas, pero sus orejas estaban siempre alerta. Vamos, susurró Crash. Se movieron rápido. Héctor subió sigilosamente los escalones con una cadena de seguridad mientras Crash se quedó junto a la camioneta, listo para conducir. Pero en el instante en que Héctor se acercó, la cabeza de Rex se levantó de golpe. Su profundo gruñido envió un escalofrío por la columna de Crash. «Cállate, Mut», Héctor siseó, extendiendo la mano hacia él. Rex no se cayó. En un instante, se abalanzó y sus dientes se clavaron en el antebrazo de Héctor. Héctor gritó y se tambaleó hacia atrás mientras el poderoso perro lo tiraba por las escaleras. La sangre goteaba de su brazo mientras luchaba por sacudirse al animal. Crash entró en pánico. «Sube a la camioneta». Héctor empujó a Rex y salió corriendo. Crash pisó el acelerador antes de que la puerta se cerrara. Se alejaron a toda velocidad en la noche, Héctor maldiciendo y agarrándose el brazo herido. «Ese perro está loco», sostuvo Héctor. Crash apretó los dientes. Había subestimado a Rex otra vez. Pero mientras conducían, algo más se le ocurrió. Algo peor. Si Rex había atacado, eso significaba que el anciano lo sabía. Y si el anciano lo sabía, el sheriff también. La consecuencia. A la mañana siguiente, el peor temor de Crash se hizo realidad. Estaba escondido en un almacén abandonado cuando el sonido de las sirenas llenó el aire. Un megáfono resonó en el estacionamiento. «Jacob Malone, soy la policía. Estás rodeado». El corazón de Crash se detuvo. Buscó a toda prisa su arma, pero en el fondo sabía que todo había terminado. Una voz sonó cuando lo reconoció. «Nunca debiste haber regresado, muchacho». El sheriff.
La mano de Crash tembló mientras miraba a través de una grieta en la pared. Había policías por todas partes. Armas desenfundadas. Pero lo que le heló la sangre no fue la policía. Era el perro que estaba al lado del sheriff. Rex. Sus ojos dorados se fijaron en el escondite de Crash. Con las orejas erguidas y los músculos tensos, como si supiera exactamente dónde estaba, como si estuviera esperando. Crash cerró los ojos y agarró su arma. Pensó en todas las cosas que habían conducido a ese momento. Jugando con un perro de servicio, pensando que era intocable, volviendo para vengarse cuando debería haberse alejado. Pensó que le había estado dando una lección al anciano. Resulta que la lección había sido para él. Arrojó el arma al suelo y salió con las manos en alto. Rex no se movió. Él simplemente observaba. Crash no estaba seguro, pero podría haber jurado que el perro estaba sonriendo. La perspectiva de Rex y el destino de Crash. Rex se sentó al lado del sheriff, su cuerpo quieto y tranquilo, pero sus músculos tensos como un resorte, sus ojos dorados fijados en Crash mientras el motociclista salía lentamente del almacén. Sus manos se levantaron en señal de rendición. El perro no parpadeó. No lo necesitaba. Él ya había ganado. El olor del miedo estaba espeso en el aire y Rex podía olerlo por todo Crash. El mismo hombre que lo había pateado, que había intentado llevárselo durante la noche, ahora estaba congelado, mirando a Rex como si estuviera mirando a la muerte misma. Y en cierto modo, lo era. El sheriff dio un paso adelante y apoyó la mano ligeramente en la espalda de Rex. Fue una elección inteligente, dijo, pero deberías haberlo hecho antes de ponerle un pie encima al perro de mi padre. Crash tragó saliva con fuerza. Lo guardo. El sheriff lo interrumpió de rodillas. Ahora Crash obedeció sin luchar y se dejó caer al suelo mientras los oficiales lo rodeaban. Le esposaron las manos a la espalda mientras otro oficial empujaba a Héctor, su compañero de crimen herido, hacia la parte trasera de una patrulla policial. Mientras el oficial leía la trituradora de sus derechos, el sheriff se arrodilló a su lado. No sabes lo afortunado que eres, dijo en voz baja. Si mi padre hubiera sido quien te encontró primero, no habría llamado a la policía. Habría dejado que Rex se encargara. Crash se estremeció. No lo dudó. La mirada de Rex nunca abandonó el rostro de Crash. El pastor alemán se mantuvo erguido e inquebrantable. Él no era solo una mascota. Fue entrenado para derrotar a los criminales, para protegerlos, para servir. Lo había hecho durante años en la fuerza. E incluso después de retirarse, seguía dando lecciones a sinvergüenzas como Crash. El sheriff sonrió. Así es. Perdiste contra un perro. Crash apretó la mandíbula, pero no discutió. No había nada más que decir. Una nueva vida tras las rejas. Pasaron los meses. Crash fue declarado culpable de múltiples cargos: agresión, intento de robo de un animal de servicio, allanamiento y resistencia al arresto. El juez no tuvo piedad, y el sistema tampoco. Dentro de la prisión, la noticia se extendió rápidamente. Un miembro de una pandilla de motociclistas fue atropellado por un perro. Se convirtió en un chiste. Los reclusos le ladraban cuando pasaba. Algunos lo llamaban perro Chau. Otros simplemente se rieron en su cara. Pero lo peor, las pesadillas. Cada noche, Crash veía esos ojos dorados observándolo en la oscuridad. Sintió el peso de las patas de Rex sobre su pecho, el aliento caliente contra su garganta, el gruñido que todavía le erizaba la piel. No importaba lo lejos que estuviera de ese pueblo, Rex todavía lo perseguía. El legado de Rex. Mientras tanto, de vuelta en la pequeña ciudad, Rex continuó su retiro pacífico. Se quedó al lado de su cuidador, como un protector leal y su mejor amigo. Un día, el sheriff se sentó en el porche con su padre, mirando la puesta de sol. ¿Crees que aprendió la lección?, preguntó el anciano, rascándole detrás de las orejas a Rex. El sheriff se rió entre dientes. Oh, te lo garantizo.
Rex dejó escapar un pequeño bufido, apoyando su cabeza sobre sus patas. Había hecho justicia una vez más.